Nach, es la ACB, juega 0405. Primera tertulia del Tan 2025. solo Andrés, Laura, feliz año. Hola, feliz año. Feliz año, ¿qué tal? Pues muy bien, Emilio no ha podido estar con nosotros por temas de agenda, que últimamente no nos ponemos de acuerdo en estar los cuatro, pero tenemos muchas cosas que comentar. 6 derrotas en Liga Andesa de los últimos 7 partidos para el UCAM Murcia. Es cierto que ha habido varios finales igualados, pero ves la clasificación y lo cierto es que además con lo que está cayendo el Barça todavía podías haber tenido opciones si ganas al Baxi Manresa, pero ya matemáticamente la Copa no, por el Averás ya no es opción. Andrés, ¿cómo viste al equipo? Es cierto que Manresa era una pista complicada. Bueno, no hemos hablado en todas las vacaciones. Espero que hayan ido bien a todos. No hemos hecho tertulia porque estábamos fuera, hemos seguido los partidos, pero vamos a centrarnos solamente en el último. ¿Cómo viste al equipo en Manresa que, bueno, durante mucha parte del partido estuvo por delante en el marcador? Bueno, el equipo compitió bien, como suele hacerlo fuera de casa. Y es verdad que, bueno, al final del partido, sobre todo el último cuarto, se pone Manresa por delante y se acaba en un final apretado que cae del lado de los manresanos. Pero el equipo compitió bien, dio mejor imagen que quizás la segunda parte en casa contra Granada y el partido en casa contra Unicaja. Y bueno, la realidad es que bueno, son tres partidos en los que ha ganado solamente uno y de manera in extremis. Y bueno, la realidad es que sensaciones después de que la Copa se ha escapado y que bueno, que si nos ponemos a mirar hacia atrás, justo después de las ventanas, el equipo estaba en muy buena dinámica. Sí. Pues bueno, pues ahora está peor y bueno, pues ahora quedan 3 partidos, ¿no? No, 2 partidos, ¿no? Quedan para terminar la primera vuelta, que son contra 2 rivales de la zona baja y que hay que sacarlos para A la ver, tranquilidad de la temporada. sí, lo cierto es que justamente después de las ventanas es verdad que has tenido, pues bueno, pues rivales top de la liga. Has tenido a Granca, que estaba que este año lo está haciendo muy bien. Has tenido Valencia, has tenido Barça, has tenido que ir a Tenerife también y has tenido que ir a Manresa, que es una pista que la que, bueno, pues este año está siendo muy difícil ganar. Laura, yo haciendo un poquito el resumen del partido, tanto en la radio como en Twitter, conté que si lo analizas a nivel individual, el partido de Manresa, pues que sí, que es una pena que se haya perdido, que se ha decidido por pequeños detalles, por ese 3+1 final que concede Lucas Murcia sobre Maxi Manresa, no saber atacar bien los últimos minutos, pero que valorándolo un poco en global, claro que es que duele porque es que es la sexta derrota de 7 partidos, que no sé si se puede separar una cosa de la otra. Sí, si se quiere hacer una lectura en ese sentido, sí que se pueden sacar pequeñas cosas que nos hacen poder pensar en positivo, aunque sea de cara a lo que nos viene tras esto. Es decir, una vez que acaba el partido, que lo pierdes en Manresa, lógicamente ya dejas de pensar en opciones de Copa porque estamos fuera de cualquier cálculo matemático que nos pueda meter. Entonces, de esa forma, sí, pues bueno, de alguna forma de jugador a jugador, de uno en uno o en sensaciones que da el equipo, habiendo tenido las malas sensaciones para mí de Unicaja y Granada, de los partidos contra Unicaja y Granada, pues sí que siento que al final sacas pequeñas cositas que te hacen pensar que el equipo no es que esté hundido, simplemente pues que hemos tenido ahí, pues como tú dices, unos rivales bastante exigentes y quizá no nuestro mejor juego. De alguna forma, UCAM parecía la primera mitad tener un partido aparentemente controlado. Es cierto que aunque luego no está por delante en el marcador en la segunda parte, una vez que se ponen por delante ya Manresa, el final de partido, como tú dices, son pequeños detalles que nos dejan sin opciones, pero que se deciden en 2 o 3 acciones. En esos partidos, pues contra Granca, contra Valencia, en Tenerife,
pesó también demasiado las ausencias, sobre todo la de Kurucs y la de Howard San Ross. Se vio ya en Manresa Andrés que cuando el cubano, sobre todo el cubano, porque creo que estuvo mucho mejor que Kurucs en ese partido. Kurucs fue vital para ganarle a Granada, pero centrándonos en el partido en el Nou Congos, cada vez que se sentaba el cubano, el equipo se resentía y Manresa se ponía por delante. Bueno, es un jugador que ya lo hemos dicho muchas veces que es muy importante para el equipo. Es un jugador que cuando juega en la posición de uno, o incluso jugando en la posición de alero y defendiendo al base contrario, pues ya empuja al resto del equipo a estar más agresivos, a presionar más el balón, a estar en líneas de pase. Y luego la realidad es que bueno, los bases no atraviesan su mejor forma y al final es un jugador que también te puede hacer el uno con muchas garantías. Entonces, creo que el equipo le ha podido echar en falta cuando no ha estado o cuando no ha estado a su mejor nivel, pero ahora por suerte para el equipo pues parece que ha vuelto a recuperar su mejor versión después de la lesión y bueno, yo creo que está en un buen momento y eso es una buena noticia para el equipo. Laura, tú que has sido base, o sea, en todas las competiciones del baloncesto, la posición de base como la de 5 son importantísimas, pero es que sobre todo en la liga andesa, es que sin un buen base o que no que esté en un buen momento de forma y con los 5 o por lo menos uno destacando es complicado sacar los partidos. Y es cierto lo que decía Andrés, que sobre todo son dos bases anotadores, o eso estábamos viendo de Coupen, ¿no? Que te ayudaba más cuando metía. Incluso Lude también, que encuentra sensaciones en los partidos a través de la anotación. Empezó metiendo el primer triple y el primer tiro de 2 que mete, pero que luego, pues es que al final terminan entre los 3 bases, que jugó Dani, jugó poquito, pero jugó entre los 3 bases 2 asistencias. Una Dani y una Coupen. Es que así es muy complicado. Y yo creo que sobre todo nos damos cuenta de la falta que hace un buen base cuando nos enfrentamos a un equipo que sí que tiene un buen director o sí que tiene un buen generador y quizá veamos ahí las carencias que tenemos con los nuestros, yo creo que en estas últimas jornadas. Es decir, al final sí que son jugadores que necesitan anotar para estar en partido, pero al final el base tiene que ser mucho más que un anotador. El problema es que cuando no anotan, tampoco vemos que generen en otros aspectos del juego. Entonces creo que echamos en falta muchísimo esa figura. Y que Luego atrás también, te están perjudicando mucho también. correcto, entonces es un poco no suplir esa falta de puntos con otra cosa como pueda ser defensa o de esa forma mostrar un cambio de actitud, de ritmo del equipo, al final hace que entonces no aporten en prácticamente ningún apartado, de forma que incluso hemos visto como Sito ha querido prescindir de Lude durante partidos después de darle la oportunidad al principio y ver que es que en realidad pues no te está ayudando. Sí que es cierto también un poquito la ausencia de Virgander esta última jornada, que está mermando mucho ese vacío en la zona, que digamos Musa estuviera, que estaba enfermo el último partido y demás y no se pudo contar con él. Al final dejas a un Marco que no estaba atravesando su mejor momento con casi el protagonismo para poder lidiar todo el partido de 5 contra los 5 rivales. Y digamos que se ha quedado ahí un poco ese vacío y yo creo que lo estamos notando muchísimo. Esas ausencias están haciendo, digamos, mucha mella en el juego del equipo. Andrés, bueno, pues te toca, que tú has defendido a Troy Coupen, que era tu chaval, a capa y espada, y decías que era el jugador con más calidad de la plantilla. ¿Cómo lo ves tanto al americano como a Hackanson? Porque es que a mí también me da la sensación muchas veces, esto es percepción desde fuera, que les falta feeling con sus compañeros y cuando no se tiene feeling en un base es un poco complicado. En algunos partidos, además, sobre todo en el pabellón, que por la tele no se aprecia tanto, sí que ves algunas discusiones con algún compañero o algunas cosas que no están terminando de ayudar al equipo.
A ver, a Copen Más es verdad allá que de los porcentajes de acierto, que evidentemente, bueno, luego si queréis lo comentamos, luego hablamos del triple. Pero lo que es la figura del base. es verdad que a Copen le he defendido mucho y parece que antes de la lesión parecía que ella empezaba a coger su mejor versión y su mejor nivel, pero es verdad que ahora volvió de la lesión y está a un nivel bastante lejos de lo que creo que puede ofrecer. Yo entiendo que el aficionado, pues siendo plaza extracomunitaria, pues entiendo que el aficionado pues reclame más de un jugador como él. Bueno, yo sigo pensando que es un jugador que tiene mucha calidad, pero por lo que sea, pues le cuesta coger ritmo de competición, le cuesta coger minutos de calidad, le cuesta pues enlazar esta regularidad que todo el mundo espera de un jugador extranjero. Con Hackanson, pues bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Es un base muy anotador que está cómodo si mete, si no mete no está tan cómodo. Y luego en defensa pues tiene sus carencias y los equipos contrarios lo saben y bueno, pues le atacan mucho y ahí se le ven las costuras. Es un jugador que no tiene el físico que pueden tener otros jugadores o otros bases de la liga y que si atrás no está bien, porque a veces el físico pues no le da y no está acertado adelante, pues es un base que no, bueno, pues que le cuesta. Si está acertado, pues hemos visto partidos de él espectaculares, porque es el típico jugador que mete y cuando mete parece que defiende mejor, parece que le da subidón, parece que, bueno, nos ha pasado a todos, ¿eh? Cuando metes muchas veces no sabes por qué, bueno, pues esa euforia, ¿no?, de haber metido la canasta o el subidón de adrenalina que te da, pues te da para defender con más ganas, más intensidad. Y a veces pues a él le ocurre esto. Si mete, pues es un jugadorazo. Ya lo demostró la temporada pasada al principio y lo ha demostrado en temporadas anteriores. Pero si no mete, pues le cuesta. Pero para los dos, por confianza del entrenador en ellos no es, porque siguen siendo sus principales alternativas y opciones, incluso por delante de Dani García, que es cierto que, sobre todo cuando se lesiona a Troy Cupen, Dani no ha tirado la puerta abajo, creo que no aprovechó su oportunidad, por las razones que sean, por la presión, por lo que sea, pero que quizá ahora sí que podría tener más minutos, viendo que los que le preceden no se están, bueno, no es que no se estén saliendo, es que no están bien ninguno de los dos, pero bueno, Sito ya ha declarado por activa y por pasiva las 200 millones de veces que le hemos preguntado, porque la gente dice, pero ¿por qué no se lo preguntáis a Sito? A Sito se lo ha preguntado muchas veces. Y él dice que bueno, que Dani tienen que entender que tiene por delante a estos dos más Howard Sanros, que también es su opción para el base. Entonces, pues eso quiero decir, ¿no? Que Sito incluso hemos visto en muchos partidos, la segunda parte de Tenerife, el inicio contra Unicaja, que apuesta por juntar también mucho en pista a Hackanson con Todorovic, que cuando están juntos son dos jugadores que por talento tienen muchísimo talento y muchísimos puntos, pero que claro, que ante rivales físicos pues sufren mucho también, ¿no, Laura? Sí, al final pasa mucho. Yo creo que también Lude echa mucho de menos quizá la figura de Virgander porque era con quien más conectaba y de alguna forma, como tú dices, se nota quizá esa falta de feeling que no termina de conectar del todo. Y al final, hablando de Dani, sentimos como que no aprovechó la oportunidad, pero realmente pienso que tampoco ha tenido tantas oportunidades. Es decir, no se le ha dado esa confianza, quizá, que sí que están teniendo de sobra Lude y Cupen. Como es cierto, tal cual dice Sito, si se le ha dejado claro su rol y perfecto, pero sí que es verdad que cuando no te funcionan las opciones que tienes, quizá puedas buscar en él todo eso que ellos no te dan. Es cierto que Dani no es un base anotador, igual que no te puede meter quizá o no te va a meter los 20 o 30 que te pueda meter Lude en un partido, quizás sí te dé todo esto que a ellos les falta en cuanto a ritmo, defensa, de alguna forma, el apretar, que nos falta muchísimo esa
esa defensa, digamos, esa intensidad, Sí, no de la primera tenemos línea. con los balones actuales. Yo creo que no existe. Es cierto que Lucán pues tiene una forma de jugar que se adapta a los jugadores que tiene, como es normal. Pero sí que podía darnos como un cambio de otra versión, que bueno, pues es cierto que en los poquitos minutos y sobre todo en los momentos en los que Dani ha estado en pista, es muy difícil para mí coger ese rol. Entonces, por lo que sea, o no se le da o pues no se le quiere ofrecer esa oportunidad y directamente es muy complicado que Dani ahora mismo tenga algún tipo de control sobre esa situación. Jo, qué difícil es ser entrenador, Andrés. Es muy complicado y sobre todo muy complicado, que es lo que yo valoro más de un entrenador, porque al final yo siempre he dicho que los que hemos estado muchos años jugando a esto y los entrenadores que están arriba y se dedican a esto de forma profesional, al final está casi todo inventado. O sea, todos tienen un amplio conocimiento del juego y yo creo que lo que diferencia de verdad a un entrenador de otro son las gestiones de los egos, de los vestuarios, de los jugadores. Y bueno, en eso hay entrenadores que lo hacen muy bien y que a lo mejor pues técnicamente no son tan buenos, pero luego te gestionan el grupo de una manera extraordinaria y hace que todos los jugadores crean en ti. Y luego hay otros pues, que lo hacen peor o prefieren gestionar en vez de 12, 13, 14 jugadores, tener plantillas más cortas. Bueno, que luego hay otros que, bueno, pues que marcan más los roles, otros que los marcan menos. Bueno, pues cada entrenador tiene su forma de llevar al grupo, pero sí que es complicado. Pero sí te está dejando claro que él, si tiene que morir con sus ideas, muere con sus ideas. Quiero decir que él sigue apostando por Lude de titular, por Troy, y si no, pues Howard al 1. A mí me sorprendió, por ejemplo, que creo que es algo que destacó muchísimo del equipo de Lucas Murcia del año pasado, es que, sobre todo contra los equipos top y en casa, pues me acuerdo del partido contra el Barça, me acuerdo del partido contra Tenerife, que acababan los partidos con San Rosa al 1, Enisa al 2, Radevo al 3, Kurux al 4, o Sleva y Kurux, o con Musa, quiero decir, con 5 animales y con 5 jugadores físicos, y que por ejemplo el otro día en Manresa pues no fue así. Estaba Hackanson, por ejemplo, en pista, que la culpa de perder el partido no es de Hackanson, es de todos. En los últimos 3 minutos o 2 y algo, es que se toman mal casi todas las decisiones en ataque, o esa falta de Troy Cupen que igual se podía ahorrado también al final porque eran 2 tiros libres, ¿no? Pero que quiero decir que Sito apuesta por Lude y por Troy. Bueno, yo creo que la apuesta por lo que le ha ido bien y con esa apuesta ha sido subcampeón de liga. Entonces, bueno, yo creo que él es conocedor de lo que tiene y es conocedor de que estando estos jugadores en su mejor nivel, pues le puede llevar a cotas, no sé si igual de altas que el año pasado, pero a tener más garantías de éxito. Entonces, yo creo que es lo que busca. Con Todorovic también lo lleva buscando toda la temporada. Nosotros aquí hemos hablado mucho de él y de que... ¿Regular? No, que hemos hablado mucho, bueno, sí, No, regular, mal, regular lo bien, digo yo, no lo dices tú, lo digo yo. pero que hemos hablado mucho de que por qué Musa no jugaba más, cuando parecía que cuando entraba revolucionaba el partido, etcétera, y si todo seguido con Todorovic dándole más importancia que a Musa, igual que con Virgander. Yo creo que él tiene muy claro lo que le pueden dar sus jugadores y está explotando sus ideas y está explotando pues que sus jugadores, que fueron la mayoría los que le dieron el año pasado un éxito histórico al club, pues vuelvan a su mejor versión. Laura, numéricamente es el mejor partido de Marco Todorovic, el que, bueno, ataca el aro con más decisión, pero también, bueno, hay que saber leerlo en el contexto de que también se refugia el equipo en una zona durante casi todo el partido para que Marco Todorovic no sufra mucho, porque al no estar Musa, al no estar Simon, Marco tenía que jugar muchos minutos y muchas de las cosas que te da en ataque
que durante muchos minutos era el único que o hacía puntos o generaba desde el pase, porque también Marco tiene buena visión de pase para sus compañeros, sobre todo con Radovic se entiende muy bien, pero que atrás sufre y el equipo Osito se tuvo que refugiar en una zona para que Marco, bueno, pudiese estar tantos minutos en pista. Sí, al final entiendo que fue un poco un plan B o un plan C una vez que no tienes a Musa. Sí que es cierto que lejos de favorecernos en cuanto a quizá el objetivo que queríamos, nos llevó un poco a generarle demasiados espacios y demasiadas ventajas a Manresa, es decir, a que tuvieran tiros demasiado liberados, esquinas, muchos tripletes de esquina. No tenía el efecto que quizá esperábamos. Sí que es cierto que había que proteger esa figura porque no contábamos con otros 5, ya era Radovic quizá el siguiente 5 con el que podíamos jugar, o Brocianski, por ejemplo. Pero claro, eso de alguna forma te castiga tener 5 jugadores muy pequeños en pista. Entonces perder ahí un poquito el poderío. Sí que es cierto que Marco acaba con 9 rebotes, creo que es algo a lo que no nos tiene acostumbrados. También es verdad que para mí hay muy buenos números, me parece que es mucho más vertical, ataca mucho más, como yo decía anteriormente, tuvo partidos en los que era muy difícil verlo jugar al poste bajo, rara vez lo veíamos ir tan directo al aro. Creo que por ese lado, pues bueno, pues estuvo muy bien y era una versión de Marco que quizá echábamos de menos. Quizá también un poco favoreciendo ese acierto en ataque con ese poco de desgaste en defensa, ya que lo tuvimos pues plantado prácticamente en zona, y es lo que hizo que esos desajustes, pues lejos de ayudarnos en según qué momentos de partido, nos perjudicasen. Andrés, ¿cómo ves tú eso de, pues, para proteger a un jugador tener que estar en zona? Bueno, es que es un jugador que de movilidad pues no es el más rápido de la liga. Las cosas son como son. Físicamente, pues sus mejores años físicamente ya pasaron. Y el otro día, pues, bueno, tiene mucha calidad. Ella lo ha demostrado muchos años. Entonces, es verdad que el otro día yo creo que empieza muy cómodo porque empieza recibiendo muy cómodo al poste y jugando situaciones de 1 contra 1 muy cómodas. Y desde ahí empieza a sumar. Luego es verdad que Manresa empieza a hacerle 2 contra 1 para que no juegue tan cómodo esos 1 contra 1, pero hace un mejor partido con diferencia. Aparte de lo acertado que estuvo, pues sí, con más agresividad, pues más implicado en el juego. A pesar de lo que transmite, que no es el jugador más expresivo del mundo, pues... Para las faltas sí, ¿eh? Sí, eso sí. Pero Con que la se le dio como más metido, ¿no? Con los compañeros y más metido en el partido. Y obviamente, pues ayuda que las carencias que tiene en defensa, pues se tapen más con esa zona que prácticamente, pues, si no me equivoco, creo que no la quitó en todo el partido. Después de canasta, creo que no la quitó en todo el partido. Y que le fue bien. Hasta el final le fue bien. De hecho, le costó mucho atacarla por momentos a Manresa. Y bueno, ya vimos el año pasado lo que le dio la zona en los playoffs al equipo, así que Sí. pues, A si ver, hay que yo me alegro sacarla, se muchísimo saca. por Marco porque de verdad yo he defendido toda la temporada que más que una cuestión física, yo es que le estoy viendo con un bloqueo mental porque nunca ha tirado tan mal como está tirando este año. Bueno, es que no sé si lleva un triple en todo lo que llevamos de temporada. Ahora ya, por ejemplo, ya renuncia a esos tiros. La mayoría de las veces ni siquiera lo considera, pero estábamos viendo que estaba renunciando incluso en ataque bueno, a ir al aro. Y bueno, a ver si a través de este partido, pues es cierto que ahora ya dijo Sito que espera que Virgander vuelva ya. Entonces vamos a ver cómo se hace, porque es que ahora os quería preguntar esto. Ahora, sin lesiones, la plantilla es de 14. Tienes que hacer 2 descartes. En ACB pueden ser cualquiera porque el equipo tiene 6 cupos, pero claro, en Champions necesitas tener inscritos entre los 12 a 5 cupos, con lo que conlleva dejar a un no cupo fuera. ¿Cómo estáis viendo eso y cómo estáis viendo también la adaptación de Stephens? Porque, a ver,
siendo realistas, a mí me ha sorprendido un poco su fichaje porque justamente debuta cuando se sabía que ya Rodions estaba, cuando le quedaba un partido a San Ross para volver. Pues un jugador que esto ya al final es lo que te da la pela, ¿no? Que llevaba 5 meses parado y le está costando mucho, que más allá de ver algún mate y tal, todavía pues se está adaptando a la liga, no conoce muy bien los rivales y claro, es que ahora tienes que dejar un jugador fuera, Andrés. O Laura, quien quiera. Uno no, tiene que dejar 2, ¿no? Bueno, sí, claro. Tiene que dejar 2. Entonces, bueno, pues... A ver, uno yo creo que siempre sin lesiones va a ser Arthur o Dani. Bueno, pero tienes que decidir también. O sea, No, está claro, está claro. no es que lo tengas elegido y creo que también premiará el trabajo de los jugadores de la semana. Tú al final, si es que uno de los dos o los dos están entrenando muy bien. Sí, o del rival, características del rival Sí, o o lo que sea. características. Esto es, vamos, yo creo que lo elegirá partido a partido y bueno, pues es también algo que también se sabe cuando fichas. Oye, mira, voy a tener un jugador más. A ver, yo creo, sinceramente, sin tener ni idea, yo creo que va a haber alguna salida. No Es sé sobre cuál. eso, que también quería hablar, menos mal que lo has dicho porque casi se me olvida, que Alejandro dijo esta semana en rueda de prensa, precisamente en la presentación de Stephens, que bueno, que siempre están mirando al mercado para intentar mejorar el equipo, que bueno, que el mercado es verdad que últimamente no se mueve mucho o que los que hay pues está bastante inflacionado y no se puede pagar porque hay pocos jugadores disponibles, pero que claro, que para fichar tienes que sacar porque tienes 14 fichas, entonces que a algún jugador con pocos minutos o con rendimiento por debajo del esperado se le había planteado la opción de salir o de irse a otros equipos y no se había aceptado, o algunas veces porque el jugador no había querido y otras porque ha dicho, oye, mira, no, que yo soy consciente de que no estoy rindiendo, palabras textuales de Alejandro, y quiero intentarlo con el UCAM Murcia. Entonces, bueno, que por H o por B no ha habido salidas de momento. Sí, pero bueno, yo creo que las habrá. Yo me cuesta creer que la temporada se cumpla entera con 14 fichas. Yo creo que algunas saldrá y bueno, pues será más fácil a la hora de gestionar. Lo que hablábamos antes, es mucho más complicado gestionar una plantilla de 12 que una de 10 y mucho más una de 14 que una de 12. Entonces, mientras menos jugadores haya, yo creo que es más fácil para la gestión del grupo. Y bueno, por mirarlo de otro lado positivo, pues tiene muchas más alternativas. Al final yo creo que la llegada de Stephens pues te da físico, te da verticalidad, te da pues poder jugar por encima del aro y aunque es verdad que yo creo que le queda todavía bastante de adaptación y de ritmo de competición, yo creo que es un jugador que le puede dar cosas interesantes al equipo. Y para el final, Laura, y arrancas tú el tema un poco tabú. Bueno, son dos, que si queréis se puede unir. Una, no Ennis no party, que parece que hay bastante dependencia de Dylan Ennis, porque, bueno, en realidad ya no solo es que sea tu referente ofensivo, es que es el segundo o el tercer máximo anotador de la ACB. Entonces, en partidos en los que no aparece mucho, el equipo lo echa mucho de menos. Y otra, el porcentaje del triple. UCAM Murcia es el peor equipo de la liga en porcentaje del triple. La gente dice que yo voy siempre un poco a contracorriente. A mí es que no es lo que más me preocupa del equipo. Sí, evidentemente, es que no metemos, el equipo no mete una ni a una piscina, pero tienes muchos jugadores que pueden meter. Me preocupa más en estos momentos la posición de 1 y la de 5 que el acierto desde el triple. O los rebotes, que tampoco, o la posición de 4. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? Únelas si quieres las dos Entonces, todo cosas. lo que has dicho. A ver, si empezamos por el tema Ennis, sí que es verdad que nos hemos limitado a dejar que Ennis nos liderase todas estas anteriores jornadas, tanto como la victoria contra Granada, que prácticamente es verdad que hay jugadores que están en partido y tal, pero es que si Ennis no mete ese triple, el partido se nos va, está claro. Y es que al final en ese último ataque, en esos últimos minutos, era como que o la bola era para Ennis, es decir, era el sistema para él, o no había mucho más de alguna forma que quisieran acompañar en ese ataque, en ese querer echarse el partido a la espalda. Sí es cierto
que lleva partidos muy buenos, que ha estado muy bien, pero bueno, el otro día no tuvo su mejor partido y aunque sí que aparecieron, pues tuvo San Ros, además de Todorovic tuvo Radevo, pero pues quizá nos faltó ese plus que nos da Eni siempre, que es el que nos lleva un poquito en volandas. ¿Qué más teníamos que hablar? Del El triple. triple. Claro, que todo el mundo está tenemos diciendo, oye, que hay alguna salida y se ficha un tirador, que en los equipos tiene que haber un tirador. Es que tú tiradores tienes. Hackanson es Sí, tirador de de ello él. tenemos, Otra cosa es que no metas ahora. claro, quizá no tengamos ese especialista tirador, o quizás si es Kurucs y no juega, pues no se utilice, pero bueno, tenemos jugadores que han tenido grandes porcentajes en el triple y que pueden tirar incluso. Muchos de nuestros grandes, como es el tema, por ejemplo, Marco la temporada pasada, Sí. era un jugador al que no se le podía flotar porque tenía un buen porcentaje en el tiro de tres. Realmente este año estamos un poco en ese caso desconocidos. Me da una sensación cada vez que viene un equipo al Palacio, es verdad que, por Ya, ejemplo, que te ponen en eh, zona y ya está. Valencia me pareció que, por ejemplo, nos pasó por encima en ese sentido. Siento como que la gente mete muchísimo y a nosotros nos queda un largo camino para llegar a unos porcentajes decentes. Como has dicho tú, estamos por debajo a la cola en tiro de tres y al final es Perdona que cierto te que corte, es que justamente lo estaba buscando, que el otro día precisamente tenía este debate con unos aficionados que me decían, ya, pero es que juegue Arthur, que Arthur es tirador. Ya, pero es que Arthur lleva 5 de 16 también. Quiero decir, es que nadie mete. En sí, no, ACB, yo estoy hablando, es cierto. cuando hablo de números hablo de ACB solo, ¿eh? Sí, es cierto que con los minutos que ha jugado Arthur, pues tampoco se le puede pedir que sea él nuestro especialista y que se plantee en un 90% en el tiro de tres. Entonces, sería mucho más lógico que fuese un jugador con importancia, con peso en la plantilla, es decir, un jugador que tuviese minutos y pudiese tomar buenos tiros. ¿Qué le pasa a Arthur? Pues cuando sale, pues tiene un poquito esa ansiedad por meter, como es lógico, y que sabe que una vez que meta el primero o el segundo, pues pueden llegar 3, 4 o 5. Pero en el momento en el que fallan los dos primeros, luego cuesta mucho más estar en partido y sobre todo estar en rotación, porque esperamos que salga y nos dé lo que no nos han dado los otros 9 o los otros 10 jugadores. A mí me parece que sí, que es algo que nos está pesando mucho, que al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No podemos esperar grandes victorias, como decimos estos últimos 7 partidos, haber tenido 6 derrotas, y no sería lógico que fuésemos un equipo que mete mucho de tres. Normalmente pues va acompañado de malos porcentajes y de un mal momento. Andrés, ¿se necesita un tirador? O un especialista, llámalo como quieras. Es que yo he visto un poco también en la temporada pasada. La temporada pasada no se tenía ese tirador tampoco. Al final se llega a la final con porcentajes de triple que no eran buenos tampoco. No sé la comparativa con este año cómo estará, pero tampoco eran porcentajes de triple muy, muy altos los del año pasado. Entonces, bueno, yo creo que, como tú bien dices, me preocuparía más otras cosas, como es el tema de la defensa, como son las desconexiones de algunos jugadores, pues otras cosas que, pues la falta de regularidad, ¿no? Que parece que la ha perdido el equipo. Y creo que el triple al final son rachas y me preocuparía si no encontrase esos tiros liberados o no encontrase a esos jugadores que quiero que tiren en los momentos que busco tirar de tres. Si el equipo encuentra tiros liberados y se falla, pues ya entrarán. Al final son rachas. Si tú tiras bien y tiras liberado, los jugadores, como tú bien dices, es verdad que no hay ningún especialista al 100%, no hay ningún típico especialista de tres como puede haber en otros equipos, pero es verdad que sí que hay varios, por no decir muchos jugadores, que pueden meterte en un partido 3-4 triples. De hecho, te diría que casi todos, excepto Brigander y Musa, te diría que casi todos te pueden meter en un partido 3-4 triples. Entonces, Estaba mirando bueno, las estadísticas. En las jornadas que llevamos hasta ahora, que son 15, el equipo lleva un 28%, 28,6%, y el año pasado a 30 y
bueno, te lo voy a decir, a 45 partidos, o sea, va incluido con el playoff, ¿eh? El equipo acabó con un 33,7. Ahora 28 y el año pasado Son 33,7. 5 décimas más contando toda la temporada. Sí. O sea, que no es una diferencia abismal. Entonces, bueno, creo que no hay que obsesionarse con eso. Hay que tener claro pues, que el equipo tiene que buscar buenas opciones de tiro y, como te he dicho, pues hay jugadores sin tener ese shooter y ese tirador que a lo mejor tienen otros equipos, pero tienen la ventaja de tener muchos jugadores que te pueden meter en un día estando acertados 3-4 triples. Pues sí, bueno, veremos lo que pasa este fin de semana, partido contra Lleida, que bueno, que es un partido importantísimo porque la Copa ya está cerrada, pero me decía Juan Sanros, bueno, solamente es uno de los objetivos de la temporada, quedan muchos, está el playoff estatal, porque los de abajo también están ganando, así que ahora mismo a 2 de los equipos que juegan la Copa y a 2 de la permanencia, que tienes que empezar a ganar porque eso, son 6 derrotas de 7 partidos. Vamos rápido con tu sección. Venga, vamos. Dale. Bueno, ¿quieres que comentemos lo que Sí, han pero sido así estas- como súper rápido lo de la semana pasada. Vale, entonces me paro un poco a decir lo de tu pleno, entonces. Y eso pasa. Y que te has escapado por tu pleno de doblarte al acertar todos los partidos y además acertar el MVP de la liga, de la jornada. Ajá. Y bueno, pues ya está, que luego pondremos resultados y se verá Vale. todo. Sí, que por aquí los van a poder ver. Pues dale Por eso. para hoy. Venga, empezamos con Laura, luego voy yo, Emilio y luego vas tú, ¿vale? Bueno, sí, que Emilio no está, así que yo después de ti. Venga, Bilbao, Unicaja. 2. 2. 2. Valencia, Granada. 1. 1. 1. Zaragoza, Manresa. El partido calentito de la jornada con la Copa en juego. 1. 2. 1. Juventud, Andorra. 1. 2. 1. Se juegan ser cabezas de serie. UCAM Murcia, Lleida. 1. 1. 1. Berogán, Coruña. 2. 1. 1. Pero nos vendría mejor 2, que la semana siguiente vamos allí. Gran Canaria, Barça. La Copa, ¿Has dicho 2? 2 porque le van a ayudar. Venga, 2, sí. 2. 2. Girona, Baskonia. 2. 2. 1. Real Madrid, Tenerife. 1. 1. 1. Jugador más valorado de Lucas Murcia. Vuelve Enis. Denis. San Voy a Ros. decir- Perdón. No, voy yo. Ahora digo San Ros, ¿qué pasa? Pues nada, pues dilo si quieres. Diré otro. No, iba a decir otro. Voy a decir Todorovic. A ver si sigue con la racha. Howard. Y eso que Vale. Howard no es un jugador de valorar, pero bueno. Y segunda MVP de la liga. Sigo con Harding. Jardín. Mm. Yo voy a decir Musa. Sana Musa. Chris Jones. Y Jones. Muy bien, pues esperamos las de Emilio por el grupo. Pues ya está, chicos. Muchas gracias por vuestro ratín.
Gracias, chao. Muchas gracias. Adiós.